por los mucho que otros están exaltando a Dios, ¿verdad? Y gracias, hermana Liz, gracias, hermanas, que acaban de cantar. Esas palabras son de bendición, de ánimo, y estamos aquí para glorificar y servir a Dios. Las parejas que estaban aquí la semana pasada por el evento del Día de Amor y Amistad, yo quiero simplemente decir frente a la iglesia que gracias a Dios por los jóvenes también que hicieron un gran equipo. Ellos sirvieron, y estuve hablando con el pastor Muñoz el lunes pasado, cómo fue todo, y siempre estando lejos quiere saber cómo fue todo. Y el pastor le dije, la iglesia gracias a Dios tiene un excelente equipo, un buen fundamento de siervos, y cuando hacen eventos lo hacen de 5 estrellas. La bendición fue la predicación, obviamente. Hubo inconversos aquí, escucharon, y gracias a Dios por el buen equipo que hay en la iglesia, hermanos. Amén. Capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo. Estamos, como nos ha sido indicado, predicar sobre buscando el perdón de Dios. Hemos estado mirando historias de salvación. Gracias a Dios por historias de hombres que se salvan en la Biblia, hombres como Nicodemo, un publicano, hombres como Saulo de Tarso, que era un terrorista en el mundo antiguo en contra de la iglesia, hombres como Cornelio, que dirigían escuadrones de soldados, y hombres que se convierten. Pero en esta mañana vamos a ver la conversión de un hombre que fue salvo no como hombre, sino como niño, Timoteo. Puestos en pie, hermanos, y vamos a leer versículos 15 al versículo 17. Son 3 versículos, así que los vamos a leer todos juntos en lugar de leerlos alternadamente. Empezando con el versículo 15. ¿Listos? 1, 2, 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor, gracias te damos por este precioso lugar donde podemos venir y como congregación, como familia en Cristo, escuchar tu palabra, ser recordados cada domingo que estamos no viviendo para conseguir o ganar una victoria, estamos viviendo de una victoria que ya se ganó en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias porque podemos estar aquí. Bendiga la predicación y enseñanza de tu palabra, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en Cristo, así como Timoteo lo hizo, Señor, ayúdales a tener esa fe, y fe como un niño que es necesario para entrar en tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí en el texto usted va a notar en versículo 17 que la Biblia menciona un hombre, pero la jornada espiritual o la vida espiritual de este hombre, Timoteo, que llegó gracias a Dios a ser un gran pastor. También la historia de la iglesia nos dice que él se dio su vida como mártir del Señor Jesucristo, y como un hombre. Cuando la Biblia dice hombre, refiere a alguien con una barba. Su vida como hombre en su hombría cristiana fue muy, muy bendecida, pero su jornada no empezó ya cuando tenía 30, 40, 50 años, cuando era un chiquitín, hermanos, cuando él se crió dentro de una casa con padre pagano. La misionera, o las misioneras, mejor dicho, que alcanzaron a Timoteo con el evangelio, fueron su mamá y su abuela, y Dios usó ese ejemplo, esas oraciones, esa ternura para la gloria de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice cuando todo empezó. Versículo 15, Pablo escribiendo dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas
Escrituras. Igualmente como la educación comienza en lo secular desde chico, ¿no? Nos enseñan el alfabeto, nos enseñan diferentes tipos, notas musicales, otras cosas. Desde chico empiezan a educar, ¿sí o no? Porque saben que la mente es como esponja en esa etapa, se puede absorber y recibir información. Igualmente, si la formación secular empiece en ese tiempo, esa época de la vida, cuanto más la formación espiritual, hermanos, en Cristo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Vamos a ir a capítulo 1, en brevedad, capítulo 1, que aquí algo marcó la vida de Timoteo y Pablo lo está simplemente recordando. Dice en el versículo 5, Pablo aquí queriendo animar a su hijo en la fe, sabe que está enfrentando muchas dificultades como pastor, como predicador. También lo que podemos saber de Timoteo leyendo las cartas es que fue un hombre a veces un poco tímido, un poco miedoso y también tenía sus luchas con la enfermedad. Entonces Pablo le escribe para animarte y le dice, deseando, versículo 4, verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Como hijo, quiero darte un abrazo. Pero luego lo que le animó más a Timoteo no era tanto la presencia de Pablo, porque no pudo llegar, eran estas palabras, ¿dónde y cuándo empezó su jornada espiritual? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios, hermanos. Leemos en capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia menciona allí en la vida de Timoteo una cosa, la fe. Dice al final del capítulo 3, versículo 15, dice otra vez, hablando de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la que, hermano, por la fe que es en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice, capítulo 1 y el versículo 5, el denominador común entre su mamá, su abuela y él era la fe. Dicen, trayendo a la memoria la que, mi hermano, la fe. No dice la nacionalidad, la raza, el nivel de educación, la cuenta bancaria. Dice, lo más importante de ustedes fue la fe, hermanos. Y me acuerdo de la importancia de extender el evangelio a los más pequeños, hermanos, en la edad más temprana en la vida de un ser humano. Escuché la historia de un niño que estaba, y no sé de ustedes, hermanos, pero cada vez que los niños suben aquí es una gloria para Dios, hermanos, amén. Un poco de risa también, porque siempre va a haber uno o dos un poco latosos todavía, ¿verdad? Y van a olvidar o algo, quién sabe qué, pero siempre es bonito, como la vez pasada, la semana pasada, con los niños acá. Pero un niño estaba en una obra de teatro cristiano frente a su iglesia y se puso nervioso y olvidó lo que iba a decir, pero su mamá estaba sentada en la primera fila también haciéndole coach para que él saliera, él trajera afuera lo que tenía que decir, y él había olvidado totalmente. Entonces su mamá le dice, yo soy la luz del mundo. Eso es lo que tenía que decir. Y él dijo, mi madre es la luz del mundo. Gracias a Dios, porque en el mundo de Timoteo su madre fue una luz. Su madre fue una gran luz. Y hermanos, encontramos en versículo 5 quién había comunicado esa fe tan preciosa en Cristo para con Timoteo. Era su madre y también su abuela. Y nosotros encontramos en el versículo no solamente el quién, pero el cuándo. Dice, y desde la niñez, versículo 15 de capítulo 3, hermanos. Y gracias a Dios que mucho tiempo antes, que se puede decir el cemento del corazón se convierte como adulto en algo duro y difícil, y antes que su conciencia pudo ser ignorada y apagada, mucho más de eso antes, misioneras llegaron a la vida
de este Timoteo y desde la niñez él pudo conocer la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué predicar este mensaje? Número uno, razones hay muchas por predicar un mensaje sobre la salvación de un niño. Número uno, para retar a cada padre aquí que la gran meta de ti para con tus hijos no sea una educación secular, no sea que sea el primero que va a Estados Unidos, el primero que gradúe del BUAP. No, que tu gran meta como padre es esto: procurar a través de oración, a través de traerlos a la iglesia, la salvación de tus hijos. Otras metas son buenas, no son malas, hermanos, pero la meta número uno tiene que ser que Dios salve a nuestros hijos. No sé de ustedes, hermanos, pero yo lo vivo todos los días. Yo he dado lo natural a mis hijos y son tercos y rebeldes porque yo se lo di eso. Que Dios les dé lo sobrenatural y que sean nacidos no solamente una vez, pero 2 veces. También quiero animar a las mamás aquí. Las mamás que tal vez no tienen el apoyo, yo doy gracias a Dios porque Mario está sentado aquí, Víctor está sentado aquí, Edgar aquí enfrente, hombres que están trayendo su familia entera a la iglesia. Son de bendición ustedes, hombres, hermanos. Pero no todo caso es así. Pero la gracia de Dios no necesita lo ideal. La gracia de Dios puede entrar donde hay una madre soltera. Puede entrar en una situación donde la mamá es convertida, pero el esposo no todavía. Y eso fue el caso de Timoteo. Y quiero animarte a ti, mamá, porque yo observo a mi esposa y ser mamá no es cualquier trabajo. Es chamba que no tiene descanso. Amén. Siempre hay tienes más de 2 o 3 hijos, siempre hay una sierra de ropa para doblar y para lavar y para hacer miles de cosas. Incansables son esas damas y en medio de todo puede ser muy desanimador porque los niños piensan que tú eres su mesera y su cocinera y le debes todo, ¿verdad? Pero en medio de todo, hermana, no olvide eso. A veces hay hombres pastores que no convencen a sus hijos, pero tu ejemplo sí. Siga en esa lucha, mamá, abuela. Quiero decir, número 2, para animar a ustedes que fueron salvos a edad temprana, que simplemente porque tu testimonio no envuelve cicatrices, cantinas, antros, cocaína, heroína, tu testimonio es de la gracia de Dios, porque es la misma gracia, la misma fe, lo que entiendo aquí, que salva un niño, que salva un hombre de 30 o 40 años. Usted dice, yo no tengo un gran testimonio. Si tú tienes un testimonio de que fuiste salvo a los 5 años, muy probable fuiste salvo de una edad de perdición más después. Dios en su gracia te salvó temprano. Y yo que fui salvo a los 18, hubiera querido ser salvo más temprano en la vida. Número 3, quiero animar a la iglesia que nunca olvidemos de la importancia de ministerios para con niños, hermanos. Amén. Las escuelitas bíblicas, la sala cuna, los eventos que hacen aquí en el Día del Niño. Gracias a Dios por una iglesia aquí que tiene una carga para personas de toda edad, pero también en específico también la escuela cristiana aquí. Todo eso importa, hermanos, en Cristo, y nunca pensemos que un ministerio es más importante que otro. Todos tienen almas y gracias a Dios por los que están ayudando a traer el evangelio a los niños. Y número 4, la razón que predico esto es para retar a tal vez usted, si usted es un adulto cristiano pero tibio, que piensa pues el éxito de la iglesia depende de los adultos. Dios movió una generación entera en el desierto y sus hijos fueron los que entraron en la tierra prometida. Dios no necesita a Kevin, y si Kevin se hace tibio y de duro corazón, incrédulo, Dios puede en mi lugar traer mis hijos para levantar la obra de Dios. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Yo no soy indispensable, ni usted es indispensable. Dios es el único indispensable en esta iglesia, y si tiene que esperar muchos años, Dios es Dios. Así que adultos, nos pongamos a las pilas. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a 2 Timoteo 3:15. Y
y vamos a mirar sobre 4 aspectos sobre la conversión de un niño. Y varias familias completas, varios aquí somos papás. No sé de ustedes, papá, mamá, yo siento pues la responsabilidad y el peso diario de ser un ejemplo con mi vida y de ser un predicador con mis labios de ese bendito libro a mis hijos. Amén. Entonces la idea aquí es activarte para que yendo a casa, su casa se convierta en un seminario, hermano. Esa es la idea para ustedes. Hay 4 cosas aquí que veo en el texto, hermanos. Yo veo una etapa. La Biblia dice, y desde ¿qué, mi hermano? La niñez. Segunda cosa, yo veo un evangelio. Dice, has sabido las, ¿qué, hermano? Sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Yo veo número 3, un entendimiento. Dice, lo que pueden hacerte sabio para salvación. Y luego número 4, yo veo una entrega. Dice al final, por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Hay una gran importancia de evangelizar a niños pequeños y empezando desde nuestro hogar. Quitan de su mentalidad que la iglesia es el lugar donde solamente los niños pueden ser convertidos. Miles tienen un gran testimonio de que fueron salvos en casa. ¿Cuántos de ustedes fueron salvos en casa? ¿Okay? Por testimonio de quién, una mamá, un papá, ¿verdad? En casa usted vino bajo la convicción del Espíritu Santo y la Biblia no dice aquí dónde, simplemente qué pasó, ¿verdad? Y así que para no limitemos la salvación de nuestros hijos, los voy a llevar a la iglesia para que sean salvos. No, desde su casa la responsabilidad del ejemplo y de predicar no solamente es en Pastor Muñoz, es en usted como mamá, y sientas el peso y que salgas otra vez de aquí listo para hacerlo. Ahora, quiero mencionar antes de hablar de evangelizar a los niños 2 puntos bien importantes que encontramos en la Biblia. Uno es, hermano, la época de la inocencia en nuestra vida, y la segunda es la época de responsabilidad. Quiere decir, la época de inocencia es que si alguien muere dentro de esta temporada en su vida sin escuchar el evangelio, sin captar, nosotros podemos concluir versículos que Dios en su misericordia lo lleva al cielo consigo, ¿okay? Y también una etapa de responsabilidad. Cuando alguien ya ha sido iluminado suficientemente, está en una edad donde capta que es un pecador, hay un Dios santo y necesita ser salvo y rechaza, entonces entra en otra etapa de ¿qué? De responsabilidad, hermanos. Entonces, rápidamente, segundo de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. Aquí nosotros tenemos el relato del rey David, cuando David en gran maldad cayó en pecado. Él robó la esposa de uno de sus amigos, cometió adulterio con Betsabé, y Dios castigando la familia con 4 ovejas. Su pecado cobró factura, 4 facturas, y 4 hijos tenían que morir. El primero fue este bebé. Entonces, ¿qué hace David cuando después de ayunar, Dios, ten misericordia sobre este bebé, no tiene la culpa? Pero cuando fallece, David se consuela con algo, y la Biblia nos dice, segundo de Samuel capítulo 12 versículos 22 y 23, y él respondiendo dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto. Ahora mire lo que dice, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? La pregunta tiene una respuesta. No puedo resucitarlo. Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, yo no creo que David, en el momento de tanto dolor que lo vemos, se está consolando con el hecho que voy a ir al panteón. Yo creo que él está consolándose con el hecho de que él tuvo la confianza de que ese bebé estaba ahora en la presencia de Dios, porque no traería ningún confort simplemente decir, pues yo voy a morir también, voy a ir con él. No, hermanos, nuestro Dios
gracias a Dios, es un Dios de compasión, amén, y podemos concluir, de hecho la Biblia dice, cuidado de poner tropiezos sobre los niños. ¿Por qué? Porque uno de esos pequeñitos dice, sus ángeles siempre están viendo la faz de mi Padre en el cielo, o tienen una compasión, una protección especial sobre ellos. Y aún, hermanos, no vamos a ir allí, pero en el tiempo de Jonás, que Dios está hablando a Jonás, el profeta rebelde, vayan allí y dice, ¿cómo no voy a tener compasión de 100,000 allá en Nínive? Y muchos que ni saben su diestra de su siniestra. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que todavía no saben cuál es la mano izquierda y la mano derecha? ¿Sí o no? Es una etapa donde todavía yo estoy educando la L, es que left es en inglés, okay, es este tamaño, ¿no? Pero no lo captan. Y Dios refiere a su sencillez de un niño espiritualmente aún en ese aspecto, de que son ignorantes, todavía no han entrado en la etapa de la responsabilidad, hermanos. Y la semana pasada yo vi un amigo que su niñito chiquito lo estaban velando, no sé todo tras la historia, pero en un momento sí me entristezco. Pero hermanos, también es un gozo saber que Dios es un Dios de compasión, y yo creo que nos da suficiente iluminación sobre el asunto para concluir que gracias a Dios en su misericordia los bebés y niños que no llegan a una etapa de entendimiento están con Él en el cielo. Pero también hay una etapa donde es muy clara la iluminación, y la Biblia nos dice, Romanos capítulo 1, si puedes ir allá por favor. Romanos capítulo 1. Ahora, muchas personas quieren nombrar esto la edad de la responsabilidad. Yo no creo que Dios muestra una edad. Ahora, los judíos que recibieron la palabra de Dios en su forma original, ellos sacaron la conclusión que a los 12 años una persona era suficiente capaz de entender quién era Dios, y por eso los tenían bar mitzvah o hijo, los hicieron un hijo del pacto. Entonces, ellos decían la edad de 12, pero hermanos, por ejemplo, a veces hay personas que nacen y son especiales, ¿no, hermano? Y ellos mismos, o un accidente o algo, y nunca llegan a ser una persona coherente ni del mundo ni de quién es Dios, ¿no? Y tal vez por un golpe en la cabeza, algo genético, ¿verdad? Son niños, gracias a Dios, especiales. Ellos pueden cumplir 50 años algún día, sí, pero de razonar y entender de su pecado, el cielo, el infierno, el sacrificio de Cristo sería muy difícil. Y podemos decir eso, que gracias a Dios, por lo que entiendo en la Biblia, ellos estarán con el Señor cuando fallecen. ¿Están conmigo, hermano? ¿Okay? Entonces no vamos a nombrar una edad, pero más una etapa de inocencia y una etapa de responsabilidad. Romanos capítulo 1, mira versículo 20, por favor. La Biblia nos dice, versículo 16, 19 mejor, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que, hermano, excusa. La Biblia está diciendo que Dios coloca en medio de un glorioso, enorme universo un pequeño hombre, una pequeña mujer que puede razonar y decir, yo no soy Dios. Y si hay un Dios, Él es poderoso, como dice el versículo, conociendo su deidad y su poder por las cosas creadas. Y dice que llega a un cierto punto donde ya no tienen excusa. No vamos a entrar en profundidad con eso, pero en capítulo 2 la Biblia menciona de la conciencia. Entonces Dios usa la creación para enseñarte que tú eres pequeño, y usa la conciencia para revelarte que tú eres un pecador. Y gracias a Dios eso debe de hacerte buscar el perdón de ese gran Dios, ¿sí o no? Pero hay sí algo claro aquí, que personas que no hay excusa, no pueden decir, no entendí. Un niño, un bebé que muere, puede decir, no, Señor, no entendí. Pero un adulto, un joven, una persona a cierta edad de razonamiento puede entrar
en eso. Entonces, eso es importante considerar esas cosas. Ahora, hermanos, hablando de la salvación de nuestros hijos, vamos a regresar a 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Voy a hablar rápido porque la lasaña está lista. Muy bien. Vamos a hablar número 1 de la etapa. Capítulo 3, versículo 15 dice, y que desde la que, mi hermano, desde la niñez. La Biblia, hermanos, da valor a los niños que nunca se ha encontrado en otras culturas y en otros libros, hermanos, en Cristo. De hecho, en antigua Grecia y antigua Roma, niños, mujeres, hombres ya de edad y esclavos se consideraban menos que humanos o menos que hombres en la sociedad, porque pensaban que pues un hombre es lo máximo en la tierra. Entonces consideraban porque los niños eran una carga sobre la sociedad, porque no podían contribuir todavía. En muchos casos no tenían un valor. De hecho, en Grecia hubo lugares donde no tenían todo lo sofisticado de centros de abortos por allá, pero a veces una mujer daba a luz un bebé que no querían y hubo pilas de niños, hermanos, dejándose muertos allí fuera de la ciudad. En Grecia, en Roma, era muy común. La gente no vio el valor de los niños, pero la llegada de Cristo cambió todo eso, porque hasta los mismos discípulos, cuando venían los niños, los impedían. Ni los discípulos, siendo judíos, entendían eso. Pero gracias a Dios, Jesucristo entra y cambió el punto de vista sobre el valor de los niños. Y no los impidáis, porque de ellos es mi reino. Y con esas palabras, gracias a Dios, dio un tremendo valor. Y hermanos, porque Cristo tenía el control del corazón de la dulce mamá de Timoteo. Ella no podía ser indiferente respecto a los mandamientos en las escrituras de influir a su hijo para la gloria de Dios. Y ella no esperó, amén. Ella desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ella aprovechó de cada momento, de cada oportunidad, mientras que el corazón de él era tierno y su mente impresionable, hermanos. Considera por un segundo un niño, hermanos. Un niño no es tan fuerte para poder defenderse contra un hombre en alguna pelea o contra un joven. Tampoco no tiene los años de experiencia en la vida para defenderse en razonamientos con personas mayores. No tiene recursos, hermanos. Cuando un niño ve un billete de 20, de 100 pesos, piensa que es un millonario, ¿verdad? Lo poco es mucho para él, porque él sabe su limitación, y para Dios esas limitaciones son muy atractivas, porque Dios da gracia a los humildes. Alguien hace tiempo hizo una pregunta con adultos y con niños en un salón, y le preguntaron, ¿qué tiene 4 letras? Es más grande que Dios. No, perdón, sí. ¿Qué palabra? ¿Qué tiene 4 letras? Es más grande que Dios, y si lo comes morirás. Y los adultos y los niños contestaron rápido: nada. Es la respuesta. Y la razón que los niños contestaron tan rápido es por la segunda pregunta: ¿qué es más grande que Dios? ¿Y qué dijeron? Nada. Es la respuesta al enigma. No sé si me entendieron, hermanos. ¿No entendieron? Ok, muy bien. Los niños, por su debilidad, hermanos, tienen una confianza, hermanos, no solamente una humildad, pero una confianza que les hace buscar, hermanos. Ellos tienen, la Biblia dice, el simple todo lo cree. Y creo que Salomón en más está refiriendo ahí en ese texto a los niños, hermanos. Si usted dice mañana a tu niño de 3 años, mañana va a estar lloviendo paletas, él va a venir con una caja muy grande para juntar todo lo que pueda, ¿sí o no?
Él es típicamente crédulo, hermanos, ¿sí? Y eso puede ser malísimo en su vida, bajo malas influencias, pero eso también puede ser muy Cristo. Y por eso Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la Biblia dice, hablando de ministerio más a adultos y los hombres, Pablo dijo: conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. ¿Cuántos de ustedes testificaron a alguien en estos días? Y para el hombre, especialmente el poblano a veces, ¿sí o no? Se requiere mucha persuasión. Tiene que persuadir a los hombres con tantos argumentos. Los niños, no, dejarlos venir. Son de otra mentalidad, hermanos. Si usted va a ver en la escritura, siempre Cristo con sus discípulos, hombres de poca ¿qué, hermano? Nunca lees en la Biblia, niños de poca fe. No, ellos son más crédulos, hermanos. Ellos son humildes y son crédulos. Y en esta etapa, hermanos, esto es algo glorioso. Yo me acuerdo, hermanos, tratando de persuadir a mi padrastro, que él es un agnóstico, que dice que no sabe si Dios existe o no. Y yo le dije: pues Dios creó el universo. Y él luego responde, ¿y quién creó a Dios? Y luego, como pregunto a mi niña Tirsa, ¿quién creó todo? Pues Dios. Así son, sus respuestas son diferentes, hermanos, y por lo mismo necesitamos, hermanos, aprovechar esta ventana de tiempo, hermanos. No van a ser niños para siempre, y otras ideas y otras cosas pueden infundir en sus vidas, pero Loida y Eunice, hermanos, hagan algo con el corazón de su hijo. Procura que el evangelio entre en su lugar y por medio de usted, hermanos. Amén. Usted, hermano, de hecho escuché que un adulto decir: pues la Biblia es una fábula, habla de dragones que respiran fuego y no hay animales así que tienen luces y fuego. Y el niño dice: ¿y qué tal de lucerniagas? Buena pregunta. De la boca de los niños, de los que maman, dice. Hermanos, en Cristo hay una etapa. Y si usted tiene niños pequeños todavía, aprovecha de esa etapa. Amén. Número 2, el evangelio. La Biblia dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las que, hermano, las sagradas escrituras, hermanos. Con buena razón, lo que la Biblia menciona aquí es el poder de sí mismo para convertir al ser. Esta etapa como el mejor tiempo para la influencia espiritual, hermanos, en Cristo. Alguien sabiamente me dijo: yo prefiero evangelizar a un niño que reformar a un adulto. Muy cierto, prefiero evangelizar a un niño que reformar a algún adulto. ¿Y cómo se hace, hermanos? Proverbios 22 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias a Dios, en el caso de Timoteo, este bendito libro, la palabra de Dios que transforma el alma, convence de pecado, enaltece el sacrificio de Cristo y atrae a la fe que salva, hermanos, fue su pan diario desde chico, hermanos. Amén. La mamá de Timoteo no solamente le dio juguetes, pero le dio Génesis. Amén. Le dio no solamente cereal, pero le dio los salmos. Le dio no solamente Pampers, pero los profetas, hermanos. Él escuchó la palabra de Dios desde la niñez de su abuela, de su mamá, y todo fue de mucha bendición. Dice: conocéis las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Usted dice: ¿cuándo debo de empezar a predicar a mi hijo? Cuando ves que estás embarazada, empiezas allí. Amén. Usted dice: él no entiende algo, pues al menos te da la importancia de empezar temprano. Amén. No sé todo lo que los niños entienden, pero dicen que los niños hasta entienden la voz de papá y mamá cuando están dentro del vientre todavía. Hay una
cognición, no sé si es correcto, cognición prenatal que mencionan. Y bueno, Juan el Bautista dio brincos ahí dentro lleno del Espíritu desde el vientre. No todos son Juan el Bautista, él tenía que también poner su fe en Jesús, pero sabemos algo, hubo influencia desde el vientre en su vida, hermanos. Y quiero animarte, hermanos, a que tú te conviertes tu casa en un seminario, hermanos. Amén. Te voy a dar un tip, hermano. Yo no soy profesional en esto, hermanos. Tengo mucho que aprender, pero algo que me concernía mucho y me daba mucho temor es que yo llegué recién convertido a un colegio bíblico, hermanos. Y durante predicaciones, hijos de cristianos y hasta hijos de pastores estaban convirtiéndose, hermanos, que nunca fueron salvos. Ahora pregunto, ¿yo tuve la misma experiencia como ellos? No, mis padres nunca me leyeron la Biblia y ellos se criaron en hogares de pastores, hogares de cristianos y no entendía. Entonces, de esas experiencias, hermanos, agarré el temor de no solamente buscar que mi hijo hiciera una oración. Quiero que mi hijo entendiera lo glorioso de la santidad de Dios, que siente en su alma como él es un criminal en contra de Dios y que hay un juicio, hermanos. Y encontré un versículo en Salmos capítulo 19, versículo 7, lo cantamos aquí en veces. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hace la ley una obra. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, hermanos. Entonces hay un gran valor en los 10 mandamientos y que nos hizo conozcan los 10 mandamientos. Por eso a través de Moisés dice a todos los hombres, pues vas a repetir las palabras de la ley a tu hijo estando contigo desde la mañana en el camino y en la noche. Entonces la ley. Entonces, ¿qué he hecho con mis hijos, hermano? O que estoy tratando también con Hudson, porque Hudson nació, es muy chulo, pero es un pecador chulo. Es muy terco ese niño, ya veo su rebeldía en cualquier momento. Y como que, no sé, es un terco y no estoy enseñándole a ser terco. Eso vino en el paquete, sí, por su papá, no por su mamá. No miren a hermana Hannah con malos ojos. Pero he tratado de que el primer versículo que todos mis hijos memorizan es Santiago 2:10. Que si alguno guarda de toda la ley, mas ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Yo quiero que ellos sientan qué fuerte es la exigencia de guardar la ley y hacer sentir la culpa. Y luego trato de enseñarles en orden los 10 mandamientos y que Dios usa su obra interior, mi hermano. Entonces, le animo, hermano, que el propósito de nuestras casas, y confieso, hermano, criar hijos en esta época donde tantos aparatos y tantas cosas están compitiendo por su atención, creo que todos padres tenemos que hacer un esfuerzo extra para que Dios a través de sus escrituras tengan su atención, hermanos. Entonces, que eduquemos desde casa a nuestros hijos sobre eso, hermanos. Y le animo, hermanos, si usted está mirando 15 horas de novelas y luego los traes a la iglesia esperando que el pastor Muñoz haga un milagro en tu hijo, usted está mal. Usted está mal. Exponiendo a sus hijos sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de supervisión, hermanos. Y caigo, hermano, en lo mismo. Hasta, hermano Melech lo mencionó el otro día. ¿No has notado que todo ahorita es color arcoíris, hermano, por los niños? ¿No piensa que el mundo está queriendo mandar mensajes subliminales a los hijos desde la niñez? Claro que sí. Si el diablo quiere los niños, que los quiere, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande, hermanos, en el hogar para orar, para dar el evangelio, para decir que no a lo que merece un no y para decir que sí a lo que merece un sí? Quiero decir también, hermanos, papá, ¿ok? Papá, yo sé que tal vez usted se crió en un hogar de machista y como... Pero juega muñecas con sus hijas, varones. Amén. No hay nada malo en eso. Y aprovecha de esos momentos tan tiernos y tan dulces para inyectar el evangelio, hermanos. Amén. El evangelio no necesita una ventana perfecta, hermanos. Amén. Hasta mis niñas me
Hadassah y Gracie, cuéntanos una historia, papi. Tanto tiempo sin historia y sin historia. Y hermanos, soy como tú, yo soy fatigado, la noche llega, quiero mi almohada. Amén, nada más. Y las niñas, papi, una historia. Entonces anoche igual, hermano, una historia, papi. No nos has contado historia. Entonces entro por allá, les cuento una historia con la verdad bíblica, hermanos. Es cansancio, hermanos. Pero mire, hermano, tu niñez, la niñez de tus hijos, no siempre los vas a tener. Vas a tener siempre una oportunidad de dormir, una oportunidad de levantar su carrera, una oportunidad de celular. Vas a tener esas oportunidades siempre. La niñez de tus hijos, no mucho, hermano. Entonces, mucha Biblia para que se pueda decir a tus hijos, también has conocido las sagradas escrituras. Amén. Muy bien, número 3, entendimiento, hermanos. Es el tercer punto. Ya hemos visto una etapa y que desde la niñez hemos visto, hermanos, un evangelio, has sabido las sagradas escrituras. Y número 3, el entendimiento, las cuales te pueden hacer sabio para la que, mi hermano, la salvación, hermanos. Y pregunto, ¿qué es sabiduría, hermanos? Sabiduría es el opuesto de la necedad, hermanos. Y la Biblia dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del corazón del niño. No tienes que enseñar a su niño a ser un necio. No hay ningún botón que necesitas presionar para que él haga necedades. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? ¿Cuántos han tenido hijos? ¿Cuántos han tenido que decir a sus hijos, hijo, comes la avena, no comes las crayolas? Amén. ¿Has tenido momentos? Y eso es cuando son niños. Y luego se hacen jóvenes y ese despertar, esa chispa de pubertad entra y diferentes deseos. Y hermano, todavía ahora su necedad se convierte en actos que pueden perjudicar la vida por muchos años. Entonces su condición natural que le hemos dado es necedad. Pero tenemos, hermanos, que inyectar sabiduría. Sabiduría, hermanos, es esto, con el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Una vida, una disposición de mirar mi mundo a través de la lente del temor de la santidad de Dios, del juicio de Dios. Y con eso tomar buenas decisiones. Es pensar en el futuro. Eso es sabiduría, hermanos. Y la sabiduría primera no es sabiduría para dónde voy al colegio, o sabiduría de cómo manejar un auto, o cómo ir vendiendo más productos. Esas son buenas cosas en la vida, en su lugar. Pero la Biblia aquí dice, los que te pueden hacer sabio para la que, mi hermano, la salvación. Lo más básico, hermanos, debemos de dar a nuestros hijos. Y eso es, hermanos, una educación centrado en Cristo para que ellos se conviertan, hermanos. Amén. Y eso debe de ser el deseo de cada padre. No tener un hijo que es un carpintero cristiano, pero un cristiano que es un carpintero. O un mecánico cristiano, ¿no? Un cristiano primero que luego va a trabajar en la mecánica. Que su vida se centra simplemente y totalmente en Dios. Hermanos, las cosas estas no vienen por naturaleza. La vida de nuestros hijos van por inversión. Hacemos lo posible, damos la Biblia a ellos y Dios hace lo posible, los convierte a su hijo, hermanos. Entonces, que Dios ayude. Hermano, no sé de ustedes, ¿cuántos de ustedes fueron salvos después, en la vida después de los 18 años? Le hacen la mano, ¿ok? Hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron expuestos a la teoría de evolución o cosas científicas antes? Yo también, hermano, me costaba a mí realmente creer en muchos milagros de la Biblia y aún la creación, porque yo fui educado desde la niñez con una educación secular, hermanos. Entonces escucho el evangelio y me chocaba tanto con mi punto de vista de todo el mundo, hermanos. Pero estamos aquí con varios que acaban de alzar su mano, al menos unos 10 o 15, que a la edad tal vez más después o en la misma universidad, yo me acuerdo tomando clases, mi maestro de biología diciéndome
que el mundo vino de la nada. Y en ese mismo semestre el Señor captó mi corazón para Cristo, hermanos. Amén. Entonces digo todo eso para decir, si Dios puede convertir un adulto, ¿cuánto más un niño, hermanos? Aprovecha la niñez de sus hijos. Y luego número 4, hermanos, hubo, gracias a Dios, una entrega al Señor Jesús en la vida. Lo que no supo, Loida y Eunice, su abuela y su mamá, ¿quién estaba en su casa, mis hermanos? Un hombre que iba a tener 2 libros bíblicos nombrados a su nombre, escritos a él. Un tremendo futuro pastor. No supieron, hermanos. No supieron el potencial que estaba en la vida de su hijo. Pero alguien grande, hermanos, estuvo, hermanos. Miremos rápidamente, hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y cómo la Biblia nombra a Timoteo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos, ¿de quién, mi hermano? De Jesucristo. Él se nombra después en la vida un siervo, hermano, de Jesucristo. Mire el capítulo 1 de Tesalonicenses 3:2, por favor. También tenemos otro título dado a Timoteo. 1 de Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. Él se llama un servidor y también, hermanos, un colaborador en el Evangelio. Gracias a Dios, hermanos, también no vayan ahí por falta de tiempo, pero en Hebreos él también se llama nuestro hermano. Entonces, en la casa nada más también, tal vez para su papá, quítate ese escuincle de mi rostro, no lo quiero ver. Tal vez los de la sociedad, no es nada más un niño. Pero Dios tenía en Timoteo un futuro pastor, un futuro ministro, servidor de Jesucristo, hermanos, y hombre fiel hasta la muerte, hermanos. Lo que no vemos es lo que un niño puede ser. No hay ningún límite, hermanos, de lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. Amén. Pensemos constantemente en eso cuando estamos propensos a perder tiempo, a no invertir en ellos, a pensar que otras cosas son más importantes o que otras etapas son más importantes, hermanos. Nunca desprecie la niñez de sus hijos espiritualmente y hermano, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí hubo un pueblo chico por allá en Estados Unidos donde muchos hombres de renombre habían salido y alguien vino para preguntar, dice, este inventor, este empresario, esta persona, este político salió de ese doctor, salió, dice, ¿cómo es que tantos grandes nacen en este pueblo? Y la respuesta dice, no nace nadie en grande, solamente bebés nacen en este pueblo. Y es muy cierto. Otros, y tal vez hasta el mundo, ve que un niño es insignificante, pero desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. En capítulo 15 capítulo 3, versículo 15 de 2 de Timoteo, tenemos un niño y luego tenemos un varón de Dios al final de versículo 17. Concluyo aquí, hermanos, con un testimonio que leí el otro día y creo que va a animar tu fe mucho. Nunca había escuchado esta pareja. Eran misioneros en 1921, eran de Suecia y salieron de Suecia a lo que se llamaba el Congo Béjico, o en medio de África, el Congo, y era un lugar donde era con bastante peligro y gente pagana, y esta familia se apellida Flood. Entonces ellos fueron para encontrarse con otra pareja misionera que eran sus amigos y para ir ministrando. Entonces ellos tenían un lugar ya establecido donde entraron en una tipo misión, pero ellos tuvieron carga por otra parte donde era más dura. Entonces ellos dijeron, no, vamos a ir a esa parte. Entonces fueron, pero el jefe de la tribu allí no se los permitió entrar en el pueblo para dar el plan de salvación. Entonces dijeron, vamos a subir a la montaña, ¿nos das permiso de vivir ahí en esa montaña? Dijo que sí, no hay problema.
Entonces ellos fueron a vivir allí y estaban expuestos a malaria y otras enfermedades y no tuvieron ningún contacto con la tribu y sintieron que estaba tan feo. Pero lo que el jefe de la tribu permitió es que un niño pudiese subir a ellos sin venderles blanquillos. Entonces, no sé, cada semana o cada día, quién sabe, les vendía blanquillos y la esposa del misionero Flood, Svea era su nombre, dijo, bueno, si vine hasta África para solamente poder predicar el evangelio a un solo niño, lo voy a hacer. Y empezó a darle el evangelio a ese niño. Ocurrió, hermanos, muchas adversidades en su vida. La señora Flood en su embarazo allí dio a luz y murió. Por la decepción de eso, el misionero Flood se enojó contra Dios y cuando la bebita nació lo regaló a la otra pareja misionera y dijo, Dios ha sido injusto conmigo, regreso a mi país. Tristemente, unos años después, esta otra pareja también misteriosamente por otra enfermedad, tal vez malaria, también murieron. Entonces tenían este bebé y entonces alguien de la tribu supo de la bebita que tenía un año o 2 años y los avisó a la gente y no sé cómo exactamente, pero terminó que esta niña fue adoptada por cristianos en Estados Unidos. Le dieron una crianza cristiana y esa muchacha graduó de colegio cristiano, de universidad cristiana y se casó con un hombre que también fue un gran hombre cristiano, no sé, decano de algún instituto o pastor, no me acuerdo exactamente. Pero de repente estaba como investigando y vio en una revista cómo el evangelio llegó a ciertas partes. Entonces se interesó mucho por eso y luego se dio cuenta en una conferencia muy grande que su esposo estaba dando. Esa es la bebé que de los misioneros que murieron, ahora es una mujer. Y se da cuenta de todo lo que pasó en su pasado y quiso volver al Congo para conocer dónde era el sepulcro de su mamá, básicamente. Quiso visitar el sepulcro. Su papá nada más escarbó y le sepultó y regresó. Entonces no hubo nada, y nada más una cosita muy humilde allí que decía el nombre de su mamá. Y dice, quiero ver, porque soy genéticamente de esa familia. Entonces regresa allá y luego, ¿qué pasa? Regresa allá, hermanos, y hay no solamente una iglesia, de un movimiento de miles y miles y miles de cristianos en toda esa zona, hermanos. Y ya saben ustedes cómo termina la historia. Se contacta con esta mujer, el que empezó todo. ¿Y quién fue? Fue ese niño que su mamá le había dado el evangelio cada vez que venía para venderles blanquillos. Pero él sí fue salvo. Y cuando él creció, dio el evangelio en su región, hermanos. ¿Y cómo es la palabra de Dios como semilla? Con una sola semilla, pues un bosque enorme de mucho fruto, hermanos. ¿Qué aprendí de eso, hermanos? Nunca menospreciemos dar el evangelio a nuestros niños. Mamás, papás, adelante, síguelo, amén. Iglesia, seguimos alcanzando a los niños que no tienen papás cristianos y mamás cristianas que están viviendo de verdad, hermanos, una pesadilla. Y hermanos, seguimos adelante y con esa fe de un niño, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros tendríamos avivamiento como adultos si regresáramos a las sencillas, hermanos, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Puestos en pie, por favor. Padre, gracias. Gracias te damos por el privilegio de estar aquí hoy, Señor. Gracias por la historia de la salvación de Timoteo, Señor. Y ayuda, Señor, que mis hermanos que fueron salvos a edad temprana constantemente regocijen en su testimonio, que es especial porque es una historia de tu gracia. Ayúdanos, mi Dios, también a dar el evangelio a nuestros hijos y procurar la salvación de ellos y orar más para eso, Señor. Y bendiga, Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, tal vez es un adulto, pero necesita entrar en tu reino con la fe de un niño, Señor. Bendiga en esta mañana en el nombre de Jesús. Nadie mirando, hermanos, tal vez tienes niños pequeños en tu hogar y necesitas decir, Señor, necesito ser el mejor ejemplo y dar más el evangelio a mis hijos. ¿Por qué no vengas? ¿Por qué no doblas rodillas una vez más para aquellos niños que Dios te ha dado?
que no conviertas tu hogar en un seminario, en lugar de solamente un lugar de entretenimiento. Si Dios te habló, ¿por qué no? Venga, si estás aquí en esta mañana y tú dices, yo sí voy a morir algún día, yo sé eso, no sé a dónde yo iría, pero me gustaría saber cómo ser salvo con la fe de un niño, a través de Cristo, confiando simplemente en el sacrificio que Cristo hizo por ti. Tú puedes ser salvo. Hay alguien aquí que diría, no soy salvo, no soy cristiano, pero me gustaría hablar con alguien acerca de eso. Levanta tu mano en alto, sería un privilegio orar por ti. Hay alguien aquí en esta mañana, no soy salvo, no soy cristiano, pero si Dios salva por fe, yo quiero poner mi fe en Cristo para que me salve. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Padre, gracias te damos por los niños que vienen acá, Señor. Gracias por los niños que han nacido en nuestras familias, en nuestros hogares. Ayúdanos, mi Dios, a ser misioneros para ellos, a darles el evangelio y ponerles un buen ejemplo, Señor. Ayúdanos y alcanza muchas familias aquí en Iglesia Cristiana Bautista, en el nombre de Jesús. Amén.